En este video aprenderemos las cualidades y diferencias de todos los distintos tipos de transporte a través de la membrana, por lo que es de suma importancia que se dominen los conceptos de la membrana que vimos en el video previo. Recordemos pues que el transporte a través de la membrana nos ayudará a mantener la homeostasis de los solutos y electrolitos en ambas soluciones globales del organismo, manteniendo concentraciones adecuadas de iones, nutrientes y desechos. El primer término que tenemos que tener en cuenta es el de difusión. La difusión, pues, va a ser el movimiento térmico aleatorio de moléculas, es decir, todos estos solutos, tanto con carga o sin carga, que están dentro y fuera de la célula, siempre están en un movimiento térmico aleatorizado, y es la membrana la que va a definir el paso de estos, lo cual es el flujo, que es la difusión neta del soluto. Para que nos quede más claro este concepto de difusión y flujo, hay que sumarle otros tres principios que van a regir la difusión de los solutos a través de la membrana. El primero de ellos es el de gradiente químico, el cual nos indica que el movimiento de solutos, es decir, la difusión a través de una membrana, siempre va a ser de más a menos, de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Esto ocurre debido a que si recordamos que la difusión es un movimiento aleatorizado de moléculas, entonces donde hay más concentración hay más probabilidad de que haya una difusión neta global de donde hay más hacia donde hay menos. Este es, sin lugar a dudas, el concepto más importante para entender la difusión. Y este es el gradiente químico. El segundo concepto es el de gradiente eléctrico, el cual nos indica pues que para transportar iones, que son solutos con carga, al toparse con cargas opuestas, es decir, si un ion sodio intenta ingresar a la célula que está con muchas cargas positivas, estas cargas positivas van a repeler la difusión de sodio, porque cargas opuestas se atraen y mismas cargas se repelen. Recordemos este concepto físico crucial. Y por último, tenemos el concepto de gradiente de presión. Obviamente, tomando en cuenta lo del gradiente químico, que la difusión es de mayor a menor, si nosotros forzamos una presión al ejercer un gradiente de presión, como vemos aquí en esta imagen con un pistón, obviamente vamos a empujar los solutos. La única excepción a este concepto es la presión osmótica. La presión osmótica siempre va a jalar agua, por el concepto de hidratación que veremos en otro video. Por lo que en resumidas cuentas, los conceptos que rigen el transporte celular son el gradiente químico de más a menos, el gradiente eléctrico que nos repele las cargas similares y las opuestas se atraen. Esto es muy importante ya que el gradiente químico de iones, es decir, el transporte de iones siguiendo un gradiente de concentración, ya que los iones al transportarse con sus mismas cargas eventualmente nos van a generar un gradiente eléctrico. Esto lo veremos en el video de potencial de membrana. Habiendo pues entendido los tres conceptos previos, en diferenciar los distintos de transporte es tarea muy sencilla. Pero antes de diferenciarlos, hay que mencionar cuatro conceptos muy importantes que nos van a ayudar a nunca confundir los tipos de transporte. En primer lugar, es que el único transporte que no requiere de una molécula transportadora, es decir, una proteína integral que nos ayuda a transportar el soluto o molécula, es la difusión simple. La difusión simple, como vamos a ver más adelante, requiere simplemente del paso de soluto a través de la membrana, sin transportadores. Por lo tanto, es insaturable e infinito. 2. Siempre que intentemos transportar un ion en contra de su gradiente de concentración, como vimos el concepto de gradiente químico, si intentamos transportar un ion de menos a más, vamos a ocupar energía. Si esta energía la utilizamos del ATP, es decir, de manera directa, esto va a ser un transporte activo primario. Mientras que usamos esta energía de manera indirecta, haciendo uso del gradiente de concentración de otro ion, va a ser un transporte activo secundario. Analizando pues las diferencias de cada uno de los transportes, tenemos en primer lugar a la difusión simple y a la difusión facilitada. Ambas siguen un gradiente químico, un gradiente de concentración.
es decir, van de más a menos. Por lo tanto, siguen un gradiente descendente y no ocupan energía, por lo que es un transporte pasivo. La única diferencia radica en que la difusión simple no requiere transportador, mientras que la difusión facilitada sí lo hace. Por lo tanto, es facilitada por un transportador. Por otro lado, el resto de transporte por la membrana es ascendente, es decir, va en contra de un gradiente de concentración, va de menos a más y por tanto ocupa energía. El transporte activo primario ocupa esa energía a partir de ATP, mientras que el cotransporte o simporte y el contratransporte o antiporte utilizan la energía de una manera indirecta, por lo que se denominan transporte activo secundario, haciendo uso del gradiente de concentración de otro ion. Si la molécula transportada sigue el mismo sentido del ion, es un cotransporte, mientras que si la molécula transportada va en sentido opuesto al ion que se transporta, se denomina un contratransporte. Ejemplos de cada uno de los distintos tipos de transporte están ilustrados en la siguiente tabla. Entonces, resumidas cuentas, difusión no ocupa energía ya que sigue un gradiente de concentración. La difusión simple no ocupa de acoplarse a una molécula transportadora, por lo tanto es insaturable e infinita, mientras que la difusión facilitada sí lo hace. No ocupan energía ya que siguen un gradiente descendente. El transporte activo, pues, se divide en dos, en primario y en secundario. Y al transportar iones en contra de su gradiente de concentración van a ocupar energía. Transporte activo primario lo hace utilizando ATP y transporte activo secundario lo hace de manera indirecta. Para que no nos queden dudas del transporte activo secundario, utilicemos un ejemplo. El transporte activo secundario utiliza energía de manera indirecta y utiliza transportador. En este caso, la molécula transportadora va a actuar como vehículo. El ion que va a manejar este vehículo va a ser el ion chofer. En este caso, el sodio va a ser ion chofer porque va a seguir su gradiente de concentración de más a menos, mientras que el ion pasajero va a hacer uso del gradiente del sodio. Entonces, la glucosa, al viajar en contra de su gradiente de concentración, se va a acoplar al sodio. Sodio-glucosa, este es un cotransporte. Cotransporte, ya que viajan del mismo lado de la membrana. Si viajaran del lado opuesto, como tenemos aquí el antiporte sodio-hidrogeniones, es el mismo concepto. El sodio viaja siguiendo su gradiente de concentración, mientras que los hidrogeniones hacen uso de su gradiente, solo que la única diferencia es que en el cotransporte van del mismo lado de la membrana y en el antiporte o contratransporte van en lados opuestos. Y en esta imagen también vemos aquí el transporte activo primario, como la bomba de calcio y la tepeasa, que utilizan ATP para hacer el transporte en contra del gradiente de concentración. La importancia de conocer todos estos tipos de transporte celular radica en el entendimiento de la fisiología digestiva y en la fisiología renal, ya que en ellas siempre se van a estar transportando solutos a favor y en contra de su gradiente con múltiples transportadores, por lo que es muy fácil confundirse con estos esquemas si no se entiende los conceptos básicos. Como últimos conceptos tenemos el de membrana basal y membrana apical. La membrana basal siempre va a ver hacia la luz capilar, siempre va a ver hacia la sangre, mientras que la membrana apical siempre va a ver hacia el lumen del órgano. En este caso sería el lumen del intestino delgado, del colon o de la nefrona. Los solutos van a pasar por el lumen, van a pasar hacia la membrana apical, hacia la célula y finalmente hacia la sangre o secretarse, como en el caso de la fisiología renal. Esto suele confundir bastante. Este esquema del Constanzo retrata todo lo aprendido en el video. No olviden seguirnos en nuestras redes para seguir aprendiendo fisiología crucial, clara y concisa.